Nosotros en esta primera parte de la conferencia nos enfocamos mucho en compartirles una información especialmente a los nuevos. ¿Por qué? Porque a nosotros hace 6 años, cuando nos invitaron a realizar este negocio, nuestra primera reacción cuando recibimos la llamada de Mauricio, que fue la persona que nos llamó, fue negativa. Nosotros no queríamos saber absolutamente nada de este negocio. Y yo le decía a Edwin, mira Edwin, es lo último que voy a terminar haciendo en la vida. Lo hice quedar mal a 3 citas. Él le decía a Mauricio, ahora en la segunda parte de la historia van a conocer mejor, pero les voy a adelantar un poquito. Él le decía a Mauricio, sí, confirmado, nos vemos a tal hora en tu oficina, y yo no lo dejaba ir. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos la mayoría de personas acerca de esta industria, y no está mal, no quiero desmeritar a las personas que su profesión es la venta, pero la imagen que tenemos la mayoría de personas es que nos están invitando a un negocio a vender jabones. E inmediatamente cuando a uno lo llaman y le dicen, te quiero mostrar la oportunidad de Amway, yo me imaginaba con un maletín lleno de jabones, tocando de puerta en puerta y rogándole a mis amigos para que me compraran un jabón. Entonces, yo me encontraba estudiando administración de empresas, estaba en 6º semestre, y yo le decía a Edwin, mira Edwin, yo no estoy estudiando administración de empresas para terminar vendiendo jabones, estás loco. Y no quería asistir. Entonces, cuando fuimos por primera vez a un evento como estos, nosotros no fuimos porque estuviéramos interesados en escuchar lo que allí nos iban a decir, no. Nosotros fuimos por quitarnos de encima a la persona que nos estaba invitando. Quizás este es tu caso hoy aquí. Quizás tú dijiste, vea, voy a ir porque no me le aguanto más el teléfono llamándome todos los días. Le voy a cumplir este compromiso y no vuelvo jamás. No te preocupes, nosotros fuimos por eso. Pero cuando llegamos a ese evento, pues inmediatamente la imagen y la percepción que teníamos de Amway nos empezó a cambiar, porque allí nos empezaron a compartir una información que en el mundo tradicional, que en la economía, que en la universidad y que en el empleo nosotros no la habíamos escuchado. Y empezamos a conocer lo que había detrás de la venta del jabón y la grandeza de la industria del network marketing, ¿sí? ¿Quién está de acuerdo conmigo en que últimamente se escucha mucho la palabra crisis? Crisis. Crisis en el empleo, crisis en el matrimonio, crisis en la educación, crisis en los colegios, crisis en todos los aspectos de la vida. Lo empezamos a escuchar. Y cuando nosotros empezamos a conocer acerca de esta industria, nos dimos cuenta que la crisis no solo se está dando en este siglo. La crisis ha estado presente siempre durante todas las eras económicas. Pero también descubrimos que las personas que se encuentran en crisis son las personas que no tienen la información correcta. No es malo no tener la información. Lo malo es tenerla y no hacer nada. Lo malo es que empecemos a creer que vivir en crisis es normal. Y es la trampa en la que empezamos a caer. ¿Por qué? No sé aquí en México cómo esté realmente la situación laboral, pero en nuestro país se está viviendo una crisis a nivel laboral. Y suele suceder que la mayoría de personas del círculo social, de tu círculo social más cercano, la mayoría de personas que a ti te rodean están viviendo la misma crisis que uno vive. Cuando a nosotros nos llamaron para mostrarnos Amway, nosotros nos encontramos viviendo una crisis. Edwin como dueño de empresa, yo como empleada. Y nosotros estábamos en la búsqueda de una oportunidad.
No estábamos buscando Amway, pero Amway nos encontró. Y en esa búsqueda, cuando uno hace comentarios a su círculo social más cercano, yo recuerdo que yo le decía a mis padres, es que con ese salario que yo gano y con el que voy a salir a devengar cuando sea profesional, no me va a alcanzar para tener el costo de vida que yo quiero tener. Y cuando hacía ese comentario con mis amigas cercanas, muchas veces las personas me decían, no sea desagradecida. Usted por lo menos tiene una casa y no le falta la comida. Afuera hay cientos de personas muriéndose de hambre. Y yo decía, no es desagradecida, es que no soy conforme. Y siempre sabía que había algo mejor afuera para nosotros. Y yo me preguntaba mucho, ¿por qué si afuera hay cientos de personas que tienen la calidad de vida que quieren tener, por qué yo no lo voy a poder lograr? En esa búsqueda, cuando encontramos Amway, yo me encontraba laborando para una compañía, era un almacén de grandes superficies, y yo me encontraba trabajando allí como supervisora de ventas. Cuando yo veo la magnitud de este negocio, yo decido jugármelo el todo por el todo. Y no es tu caso, no te estamos diciendo que para poder hacer este negocio tienes que dejar de hacer o de moverte en tu empleo tradicional, no, pero yo lo hice. Y mis familiares me decían, estás loca. ¿Cómo vas a renunciar a tu empleo y a la estabilidad que allí tienes por un negocio que tú ni siquiera conoces? Y miren, 2 años después, cuando ya nosotros nos encontramos en nuestra calificación de Esmeralda, esta compañía cierra sus operaciones en Colombia. Más de 1,000 familias quedan sin empleo. Y yo me preguntaba y decía, ¿qué sería de mí en estos momentos y de mi hija si no hubiera tomado 2 años atrás la decisión de realizar este negocio? Y no solo me pasa a mí, es un fenómeno que se está viendo a nivel nacional. Profesionales están insatisfechos con sus salarios. Portafolio es una revista muy importante de Colombia y dice, muchos de los encuestados por trabajando.com dicen que la única manera de mejorar los recursos de los hogares es mediante un puesto complementario. Mediante un puesto complementario, ¿pero en qué momento? Si yo salía de mi casa a las 5 de la mañana, salía a la universidad, iba al empleo, salía nuevamente a la universidad y yo llegaba a mi casa a las 10 o 11 de la noche. ¿En qué momento iba a tener un empleo complementario? Señores, los jóvenes de hoy en día no quieren vivir la vida que vivieron sus padres. ¿Por qué es en esta industria la generación ya está teniendo tanto crecimiento? Porque estos jóvenes no se ven a los 60 años teniendo un empleo como lo tienen hoy en día sus padres. Y no estoy diciendo que trabajar es malo, no, para nada. Es malo si a los 60 años tú no has podido tomar la decisión de retirarte de tu empleo porque lo necesitas. Los jóvenes hoy en día no se ven en una oficina cumpliendo un horario de 8 o 10 horas para devengar un salario que no les alcanza para tener el estilo de vida que ellos quieren. ¿Y saben qué es lo más triste de esto? Que a medida que empezamos a incursionar más en el mundo laboral y nos empiezan a pasar los años, vamos atando nuestros sueños al nivel de ingresos que tenemos. Tú le preguntas a un niño de 10 años, ¿qué sueños tiene? Y te dice como 10 profesiones. Y ninguna tiene que ver con la otra. 10 profesiones diferentes. Mi hija de 11 años dice que quiere ser vaquera, cantante, profesora, entrenadora de delfines. O sea, dice como 11 cosas que ninguna tiene que ver. Y cuando tú le preguntas a una persona de 35 años,
¿Qué sueños tiene? Sueños, pagar las deudas, comprar una casa y comprar el carrito. De pronto no sea tu caso, de pronto tú tengas un buen empleo donde tengas un muy buen ingreso. Porque no todo el mundo está en crisis. Y hay profesionales que devengan muy bien. Pero ¿cuál es el fenómeno que se presenta en estas personas? Que no tienen calidad de tiempo. No tienen tiempo para compartir ni con sus familias ni con sus hijos. Miren esta imagen. Todo el día pensando en números, cifras, cuentas, cálculos matemáticos, porcentajes. ¿No te das cuenta de cuánto daña nuestra relación? Sí, un 63%. Tienes un salario con un buen ingreso, pero no tienes tiempo para compartir con tu esposa. No tienes tiempo para compartir con tu familia. ¿Saben ustedes cuál es la mayor causa de divorcios hoy en día? A nivel mundial. ¿Saben cuál es la mayor causa? ¿No lo saben? La crisis económica. La mayor causa de divorcios hoy en día. Miren, en nuestro país hay un dicho, yo no sé si aquí se use, que cuando uno está en la adolescencia y uno tiene su primer amor, uno le dice, mi amor, contigo en las buenas y en las malas. Si me toca comer aguapanela con pan todos los días, no me importa, con tal de estar a tu lado. Son dichos. Yo te quiero ver la cara cuando tu pareja lleve 2 meses sin empleo y sin aportar ni un peso para el sostenimiento de tu hogar. Yo te quiero ver a dónde te quedó el amor. Yo te quiero ver la cara cuando del colegio de tus hijos te empiecen a enviar comunicados porque llevas 3 o 4 meses con la mensualidad atrasada. O yo te quiero ver dónde te queda el amor cuando lleves una semana comiendo aguapanela con pan todos los días. Mentiroso. Es la mayor causa de divorcios hoy en día. Ahora, empezamos a creer que eso es lo normal. Empezamos a creer que lo normal es separarnos. Porque la mayoría de personas lo hacen. Los matrimonios hoy en día no duran nada. A nosotros casi nos pasa por la crisis económica. Entonces, si en estos momentos tú tienes un empleo muy bueno, felicitaciones, cuídalo y aprovéchalo. Pero la invitación que te queremos hacer hoy en día, la invitación que te queremos hacer en esta mañana, es a que abras tu mente y conozcas una nueva industria. Para nadie es un secreto que el empleo está en crisis. Te queremos invitar a que conozcas de un negocio para que cuando esa crisis llegue a tu empleo no te coja por sorpresa. Que tengas un plan B, que cuando a ti te den el ácido en la empresa, ¿saben cuál es el ácido? Ha sido un placer tenerte con nosotros. Cuando a ustedes les den el ácido en su empresa, ustedes tengan algo seguro para que no pongan en riesgo la economía de su hogar. Pues en esta parte a nosotros nos encanta compartir un poquito de visión y qué fue lo que nos hizo tomar decisiones desde el punto en el que estaba Paula como empleada y en el punto que yo estaba como empresario tradicional. Yo sabía hacer dinero, la crisis que ella vivía como empleada era falta de dinero, pero yo como empresario tradicional, ahí no éramos esposos, éramos novios. Ella manejaba su economía, vivía con sus padres, yo vivía solo.
Yo le decía, yo no quiero compromiso, yo no me quiero casar. Ayer les conté un poquito. Y mi enfermedad era hacer dinero. Digo enfermedad porque yo me acostaba pensando en dinero y me levantaba pensando en dinero y todo estaba en función de la empresa. Y hoy en día se está viviendo una crisis a nivel mundial, no solo económica, sino que muchos profesionales que ganan bien, pues sienten que no tienen tiempo de calidad. Y gracias a este proyecto descubrí que la idea es hacer un balance, un equilibrio entre tiempo y dinero. Que la mayoría de la gente que le sobra tiempo no tiene dinero y los que no tienen dinero les sobra tiempo. ¿Es así? Lo dije bien, sí. Es muy difícil lograr tener mucho tiempo de calidad y mucho dinero. Yo te lo digo porque yo sabía hacer dinero, pero yo decía, entonces, ¿cómo se hace? Y eso se llama generar riqueza. Yo pensaba que generar riqueza y hacer dinero era lo mismo. Y no es lo mismo. Mira, ¿tú qué prefieres? Vamos a hablar de $1,000. ¿Tú prefieres $1,000 que te ganas trabajando 8 horas todos los días durante un mes o $1,000 que te genera la renta de un apartamento que tienes como inversión? ¿Cuáles $1,000 prefieres? Son los mismos $1,000. ¿Cuáles tienen más valor para ti? Los de la renta. Y de eso se trata. Entonces, de una manera simple y didáctica, yo te quiero mostrar por qué yo, sabiendo hacer dinero, estaba viviendo mi propia crisis y por qué mucha gente hoy vive una crisis silenciosa. Ellos no lo aceptan, pero en su casa ellos saben de alguna manera que hay que hacer algo diferente. Bienvenido al siglo XXI. Peter Drucker, el padre de la administración moderna, yo soy administrador de empresas. Cuando yo estudiaba administración me enseñaron la administración clásica de Fayol y de Taylor, la administración propia que aplicó en la era industrial, y hablaba de Peter Drucker, el padre de la administración moderna, y este tipo decía, el mundo estará dividido en un futuro, o sea ahora, en 2 tipos de personas, entre los que saben y los que no saben. Pero como yo estaba estudiando, yo decía, yo creo que yo soy de los que sé, porque estoy estudiando. Y en el siglo XXI, en el año 2008, soy consciente del siglo XXI, o sea, 8 años después. Y me doy cuenta que es cierto, el mundo se está dividiendo en 2 tipos de personas, entre los que saben y los que no saben. Y la pregunta es, ¿los que saben qué? Hay profesionales que creen que por tener títulos saben a nivel de la economía. Yo sé que tú sabes de lo que estudiaste, pero estamos hablando de la economía porque de ahí dependes para tener un estilo de vida. El mundo está dividido en este momento en 2 tipos de personas, entre ricos que cada vez son más ricos y la clase media tiende a desaparecer. Eso ya está, eso ha sido titulares en noticieros. Lo que pasa es que la gente, número 1, no es consciente de que está en el siglo XXI. Mire, hay gente, ya pasaron 15 años en el siglo XXI y hay gente que no es consciente de eso. Cuando despierto en la realidad del siglo XXI, empiezo a entender que yo tenía una empresa propia del siglo XX. Y empecé a entender por qué mi empresa iba en decadencia, que el sistema de salud en mi país está quebrado, que mi empresa tenía que ver, era proveedora a entidades de salud, y empecé a entender muchas cosas. La mayoría de la gente, mejor dicho, prácticamente todos, nacimos en el siglo XX, plena era industrial, nos educaron para ser productivos allí, y todos, a la mayoría nos generaron mentalidad de dependencia, vivir de un empleo. Y a mí me decían en la casa, mijo, saque una buena profesión adelante para que tenga posibilidad de trabajar en una buena empresa. Y eso no estaba mal y pasaba. En el siglo XX, si usted se conectaba con una buena empresa, tenía muchas garantías y allí encontraba seguridad.
Y si usted era juicioso, alcanzaba una de las promesas del siglo XX, que era la pensión, la jubilación. No nos sabemos apalancar en el siglo XXI. En el siglo XX a ninguno nos enseñaron nada de apalancamiento. En el siglo XXI la gente, sobre todo a nivel de empleo y de negocios tradicionales, el problema que yo tenía en mi empresa era que no había podido diversificar y no me sabía apalancar. ¿Y qué es apalancar? Mire, apalancamiento es una de las cosas que saben los que saben de la economía del siglo XXI que los demás no saben. Hay personas que tienen 25 años y se ganan $1,000 al mes. Hay personas que tienen hoy 25 años y se ganan $20,000, $50,000 al mes. Tienen la misma edad. La diferencia entre el uno y el otro es que hay uno que se sabe apalancar en 8 horas día y hay otro que produce más de 500 y 1,000 horas día. Apalancamiento. En el siglo XXI es obligatorio aprender a producir más de 500 horas día. Y pregúntale a la gente, ¿tú eres productivo cuántas horas al día? Así tenga negocios. Si tu empresa, si tu negocio tradicional cumple con el principio de producir más de 500 o 1,000 horas día, tienes un negocio de la nueva economía. Si no, tienes un negocio del siglo XX. No aceptamos un modelo diferente para generar ingresos y no contamos con el cambio. Estamos casi que programados mentalmente para poner esfuerzo para que otro se haga rico y simplemente a ti te pagan un salario. Y eso no está mal. Pero en el siglo XXI eso no está funcionando muy bien. Yo sé que en la casa de nosotros hubo alguna vez un aparato de estos. Ahí hicimos los primeros trabajos de la universidad, ¿recuerdan? Y tenía una utilidad, pero hoy cambiaron. Y te quiero poner un ejemplo muy didáctico porque yo sé que tu carro también lo quieres actualizar. Y sé que tu celular lo actualizaste. Aunque ese celular fue el primer celular con linterna, muy fino, de los más finos. Yo tuve uno. Pero sinceramente, ¿en qué parte te ubicarías? ¿En la actualidad o en el pasado? ¿Dónde te gustaría desarrollarte? Y uno dice, en la actualidad. Porque si tú estás del lado de lo obsoleto, entras en crisis. ¿No te has dado cuenta que el cambio sí lo aceptas, pero hay pequeñas crisis que te impulsan a aceptarlo? Tu televisor cambió, porque en mi casa también hubo televisores de 13 canales. ¿Lo recuerdan? Y hoy hay más de 600 canales. Y entonces alguna vez, si transmitieron el mundial en el canal 56, y si tú tenías un televisor de 13 canales, entraste en crisis. Y te tocó salir a actualizarte. Si tú hoy tienes un celular de esos, pues estás en crisis. No solo económica, sino que ahí no cabe WhatsApp, ahí no se descarga Facebook, con ese celular lo único que pueden hacer llamadas y sirve de calculadora también. Pero has ido enfrentando esas pequeñas crisis y asimilando el cambio. ¿Es cierto o no es cierto? Y yo sé que te encantan los autos antiguos. Pero si tienes uno ahora y es el único, yo sé que te encantaría actualizarlo. Vas a coleccionar carros antiguos, sí. Pero si es el único que uno tiene para moverse, pues en algún momento, yo lo viví, lo hace pasar a uno por pequeñas crisis. A ratos hay que empujarlo. Y uno cuando lo está empujando se siente en crisis. No digamos mentiras. Pequeñas crisis nos llevan a asimilar la actualidad. Modo de generar dinero más común en la gente hoy en día, trabajar para otro. ¿Es cierto o no es cierto? Con profesión y todo. Y ese modelo en el siglo XXI se dice que hay una trampa en el empleo. La mayoría de empleados están viviendo una trampa contra el tiempo. La trampa se llama que no son conscientes de generar utilidades, trabajan para un empresario que sí las sabe generar. Y usted le pregunta,
A un empleado, por muy bien que gana, ¿cuánto se gana? Y a mí me encanta poner un ejemplo porque yo tuve una empresa que facturaba $50,000 al mes. Y si tú a mí me preguntas, Edwin, ¿cuánto te ganas en la empresa? Y yo te digo $50,000, te estoy diciendo la verdad. Eso factura. Para yo calcular mi utilidad y mi ganancia, ¿qué tengo que hacer? Sacarle gastos. Y si queda, esa plata me la gané, es mía, es mi utilidad y con ella puedo hacer lo que quiera. ¿Es cierto o no es cierto? Pregúntale a un empleado cuánto le queda de utilidad, aplicando el principio de la utilidad. Entonces dicen, hay unos que le dicen a uno, no, yo me gano $5,000. Yo tengo un diamante en mi organización que cuando entró al proyecto se ganaba como $7,000, $8,000. Ganaba bien para vivir en Colombia. Y tú le dices, sácale gastos, ¿cuánto te queda de utilidad? O sea, de ganancia. Y la mayoría dice, nada. Me queda faltando un poquito. ¿Cuál es la trampa que hay ahí? Que no tenemos claro el concepto de utilidad y ganancia. Y caemos en construir un estilo de vida soportado en deuda. Entonces varios me han dicho a mí, no, esa plata yo sí me la gano porque es que a mí me la entregan. Y yo le digo, mira, mi empresa también entra $50,000, pero esa plata no es mía. Ahí salen nóminas, servicios y una cantidad de costos. Y tú también tienes unos costos, colegio de los hijos, vehículo, vivienda, ¿es cierto o no es cierto? Es tan cierto que esa plata no es tuya que te la entregan a las 5 de la tarde y gracias a la tecnología entras a una página de un banco y en 1 hora la desapareces. No la alcanzan ni a tocar. Eso se vuelve virtual. Y no me puedes decir que ese dinero es tuyo. Con ese dinero no puedes hacer lo que te dé la gana. Porque ahí los dueños de ese dinero ya te mandaron unas facturas y ellos reclaman por él. El problema es que no te queda nada para que hagas con eso ahorro o inversión. Y se te puede ir mucho tiempo. Ahora, ¿quiénes sinceramente que han sido empleados, yo fui empleado, han sentido alguna vez ganas de irse de ahí? Sinceramente. Porque yo sé que hay gente que ama eso, pero no todo el mundo, miren, no todo el mundo. Y yo te hago una pregunta, ¿por qué no te has ido? Porque las deudas no te dejan. ¿Es cierto o no es cierto? Porque tienes un estilo de vida con unos compromisos que te atan a esa manera de generar ingresos. ¿Y dónde está escrito que es la única manera? ¿Por qué no ser tú el empresario? ¿Por qué no ser tú el dueño de tu tiempo? Dicen los que saben de la economía que gran parte de la crisis que están viviendo muchos hoy es falta de información y simplemente todos los días se levantan a jugar en la economía y a perder. Porque hay otros que están ganando y esos son los que cada vez se hacen más ricos. Si tú hoy tienes que salir a vender lo más valioso que te ha dado la vida, que es tu tiempo, ¿cuánto vale el tiempo? ¿Te has preguntado? Una persona que es muy adinerada le pronostican una enfermedad y le dan una semana de vida. ¿Tú sabes esa persona cuánto pagaría por un día más? Todo lo que tiene, ¿es cierto o no es cierto? Y si fuera tu caso, uno dice, lo pago. Igual eso yo no me lo voy a llevar. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Por cuánto lo estás vendiendo? Los que saben de la economía se apalancan en tiempo y en talento. ¿Qué tienen los ricos en la economía? Tiempo y talento. Ellos tienen personas muy talentosas trabajando para ellos y les pagan. Y hay gente que le pagan bien por su tiempo. Pero ellos con ese tiempo y ese talento hacen fortunas. Se hacen millonarios. Y un síntoma de que uno no entiende el juego de la economía y que no se levanta a ganar es que estás vendiendo tu tiempo. En el caso mío, cambiando vida por dinero. Y es una trampa en la que están muchos y no son conscientes de eso.
¿Y por qué me encanta poner ese ejemplo y hablar de esa realidad? Porque muchos, yo era uno, y Paula y yo, veíamos este proyecto con desprecio. Y la verdad, cuando uno arranca, uno dice, pero es que eso da muy poquito. Yo sé hacer más dinero. Y mucha gente no le da valor al proyecto. Mucha gente, como dice Paula, le huye a esto porque la visión que tiene sobre la industria no le da sino para ver el jabón. Cuando yo vine a una reunión como estas por primera vez, yo decía, ¿y a qué horas hablan del jabón? Que digan cuánto hay que comprar y cuánto hay que vender. ¿Por qué le dan tantas vueltas al asunto? Y nunca hablaron del bendito jabón. Es que es cierto que Amway hace jabones, pero a ti no te están invitando a la industria que seas el vendedor de jabones de Amway. Amway te está buscando como socio, empresario, y que hagas parte de la industria del consumo masivo. Obviamente ahí hay jabones, y eso es muy diferente. Pero por la mentalidad que traemos, mire, sinceramente, no digamos mentiras. Si tenemos un poquito de estatus, el jabón nos mortifica un montón. Paula me decía, y yo vendiéndole desodorante, champú a mis amigas médicas, abogadas, ni más faltaba. Pero como yo ya había escuchado unos audios y hablado con Mauricio, le decía, eso va más allá. Lo que pasa es que hay que entender. Lo que falta es, quizás lo que te falta, sobre todo a ti que estás aquí como nuevo, es documentarte un poco. Y de cuenta de una de las personas que más sabe la economía, te des cuenta que él lo llama el negocio perfecto. Ese libro es uno de los libros que nosotros recomendamos mucho, con toda la literatura de él, para que la gente realmente se dé cuenta de lo que es el network marketing y lo que Amway representa en el network marketing. Porque este fin de semana tú te vas a llevar algo que es verdad. Pero si no consultas con las personas adecuadas, si no te sigues asociando con las personas adecuadas, quizás desperdices la mejor oportunidad que yo conozco hoy para crear libertad y riqueza. Mira, esa insignificancia con la que tú ves este negocio, porque tú dices, ¿cuánto se gana un 9? ¿Cuánto se gana un 12? ¿Y cuánto se gana un al 15? Y quizás con lo que se gana un 21 tú dices, yo hago más dinero que eso. Pero mira el valor del negocio. Amway te da la oportunidad de educarte, de actualizarte para que montes un negocio de la nueva economía. Número 1. Número 2. Yo sé que tú ya vives con lo que te ganas. Sí. Y ese poquito que te empieza a poner este negocio en el bolsillo, ¿cómo se llama? Utilidad, porque esa plática tú puedes hacer con ella la que quieras. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuál es la ventaja y el potencial que hay en aprender a generar utilidades? Sobre todo en este proyecto, que tú las puedes duplicar y multiplicar de un mes a otro. Y en el transcurrir de un año tú puedes ir corriendo por bonos de 5,000, 10,000, 15,000 dólares. A la vuelta de 2 años tú puedes estar proyectando con este negocio ganarte un bono de 50, 100,000 dólares. Lo potente de este proyecto no solo es el modelo, sino que esa pequeña utilidad que tú vas a aprender a generar, más la mentalidad que vas a desarrollar, sumada al modelo económico del network marketing y respaldado por la empresa número 1, esa pequeña utilidad que te da risa al principio se puede convertir en una fortuna y te puede liberar del empleo. ¿Cómo así? Tú empiezas a construirlo y un día lo que te genera este negocio va a igualar lo que te ganas en tu empresa. A nosotros mucha gente cuando ya entiende la oportunidad nos dice, Edwin, me quiero ir del empleo, ya se me quitó el miedo. Y nosotros le decimos, no. Tú tienes que construir primero algo aquí, no puedes ser irresponsable. Mucha gente le huye a la oportunidad porque hay más de un irresponsable
que se emociona con esto, deja todo tirado y sinceramente a uno le cuesta mucho sacar un título adelante y conseguirse un buen cargo para conocer a uno de esos que le diga, mire, yo dejé todo tirado y me dedico solo a eso. A la gente eso le da pavor y es una de las razones por las que muchos le huyen a esto. ¿Y quién dijo que esa era la manera de hacerlo? Esto se hace con los ratos libres, es cierto, pero tú debes seguir cumpliendo con tus responsabilidades en la universidad y en tus compromisos laborales. ¿Cuál es la idea? Que te den la oportunidad de educarte, a valorar lo que se llama utilidad, con ese remanente que empiezas a generar, empieces a pagar deuda, porque vas a empezar a aplicar principios de finanzas básicos. Vas a entender que por programación estamos metidos, la mayoría, en el ciclo de la pobreza. Gano plata, gano plata, invierto tiempo, gasto plata y uno se mete en un círculo en el que todos los días está un poquito más endeudado y está corriendo un riesgo, sobre todo porque hay dependencia económica. Ese poquito que vas a empezar a generar lo puedes usar para ahorrarlo o para pagar deudas. En la medida que tú pagas deuda, vas liberando presupuesto y cada mes te puedes sobrar un poquito de lo que ya tú generas, más lo que generas con este negocio. Ahí va a entrar otra platica que se llama utilidad sobre el movimiento de producto. Y la idea es que empieces a aplicar principios de riqueza. Subes esta utilidad, vas pagando deuda. Y como te dije ahorita, un día lo que te genera este negocio va a ser un poquito más de lo que te ganas en el empleo. Vas a estar corriendo por bonos que nunca te has ganado en tu empresa. Y ese día yo entiendo, a Paula le dio ganas de largarse y se largó del empleo, pero ya estábamos calificando Esmeralda. Te van a dar ganas de irte y lo vas a hacer con responsabilidad. Tus compañeros se van a dar cuenta que te fuiste porque quizás eso ya no lo necesitas, que valoras más el tiempo que le quieres dedicar a tu familia. Y entonces lo que te ganas en Amway, lo inviertes sosteniendo tu estilo de vida y vuelves y quedas en ceros. ¿Sí te diste cuenta? Pero corriendo por bonos, con bonos servidos en la mesa, con los que tú dices, puedo quedarme en ceros. O sea, me gano $2,000 con Amway, me gasto $2,000 con Amway en mi estilo de vida, pero este fin de año estoy corriendo un bono de, ¿cuánto paga el bono de Esmeralda aquí? En dólares. Estoy corriendo por un bono de $20,000 y ya estás pensando, como lo que me generan los honorarios, me cubre el estilo de vida, con ese bono voy a invertir. Y el año que viene empiezas a subir honorarios y la meta, una de las metas con las que vas a vivir, que es una promesa de riqueza, es que vas a llegar a un punto de sostener un estilo de vida que tiene muy poquita gente allá afuera, con tiempo de calidad, y lo vas a sostener con el 50% de lo que te da este negocio. Ustedes sabían que muchos de los hombres más ricos del mundo viven con el 10% de lo que les entra. ¿Y saben qué hacen con el 90% que les queda? Invierten. Aunque tú no creas, en algún momento vas a sostener un estilo de vida y te va a quedar dinero. Y con ese dinero vas a invertir y te va a entrar más dinero. Y vas a cumplir una regla, que vas a subir tu estilo de vida, pero siempre y cuando te sobre un 40% de lo que te llega. Y vas a conquistar un estilo de vida de riqueza. Un día vas a vivir con el 50, 40 o 30% de lo que te genera el negocio. Y te digo algo, vas a sostener un estilo de vida. Nosotros nos atrevemos a decir que nosotros vivimos en Colombia como puede vivir el 5%. Y ustedes saben de dónde sale todo eso. De ese negocito del que nosotros nos reíamos
Paula me preguntaba, y es que ¿cuánto consignan pues? Yo le digo, este mes vamos al 9, ¿y cuánto es eso? $50 y se moría la risa. Pero nos empezamos a educar, por eso te digo, edúcate, para que empieces a valorarlo y entiendas la fórmula. Utilidad, educación, o sea, mentalidad, el socio corporativo y el modelo de network marketing. Todo eso sumado, si tú haces bien la ecuación, inevitablemente vas a poder dar el salto cuántico que mucha gente va a morir y no lo va a poder dar. Y se llama pasar de tener mentalidad dependiente del siglo XX que está en crisis a tener mentalidad de independencia y libertad y tener un negocio propio del siglo XXI. ¿Qué hay muy potente en esta industria? Que no hay tope. Nunca te ponen un tope. Yo viví la ley del tope en mis negocios tradicionales. ¿Qué hay potente en esta industria? ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levanten la mano, por favor. Todos. Yo sé que te va bien. Tú le puedes heredar lo que estás haciendo a tus hijos. Yo sé que tienes un buen cargo. Tus hijos lo van a tener. Yo tenía una empresa. Yo no le podía dejar ese negocio a mis hijos. Ellos no lo sabían manejar. No había tiempo de hacer la transición para que ellos se quedaran con él. Aunque tú no creas en este modelo económico, tú vas a construir algo que le puedes dejar a 2 generaciones más. Le puedes dejar eso a tu descendencia. O sea, nosotros hoy no solo estamos trabajando por nosotros, sino por el futuro de nuestros hijos y estamos cubriendo a nuestra familia. ¿En cuántos negocios uno se puede dar ese lujo de decir, es que lo que yo estoy construyendo hoy abarca a mi familia y a 2 generaciones más? Por eso es que Kiyosaki, en el libro El negocio del siglo XXI, dice, ese hombre conoce de negocios. Él es uno de los ricos de la economía. Él sabe que los ricos se están haciendo más ricos y los demás están en crisis. Yo sé que tú luchas por hacer parte de una clase media, pero inevitablemente, y eso es triste, la clase media tiende a desaparecer. Cada vez es más difícil sostenerse en clase media. Y te voy a decir una mala noticia. Si tú cada vez ves más difícil sostener la clase media, no creas que vas para clase alta. Si tú no sabes cómo sostener clase media, seguramente ya sabes para dónde vas. Pero hay gente que habla y dice, no, eso no me importa, como si ya fueran para clase alta. El 56% de los empleados en mi país devengan un salario mínimo, o sea, $300. ¿Cuánto está el salario mínimo aquí? Mire que se parecen las economías. El 3% de los empleados en Colombia se ganan más de $1,500. O sea, alcanzan a ganar más de $1,500. Pero no superan los 5,000. Es muy reducido la oportunidad de generar dinero en el empleo y el costo de vida cada vez es más alto. En nuestra organización se creó un movimiento que le está dando la vuelta al mundo. Son unos muchachos llamados Generación Y. Ella es una de las líderes de uno de los grupos. Ahí hay un diamante de 24 años. Ellos vienen buscando y están encontrando. Y hay un estudio que los cataloga como la generación Y. Se dice que van a ser la fuerza laboral más grande para el 2023. Y todos los ricos que entienden la economía fabrican para ellos. O sea, todas las grandes compañías están enfocadas en ellos. Ellos son los que van a comprar y van a mover la economía. Ya la están moviendo. Ellos se mueven por aquí. También los llaman los millennials. Ellos se enamoran y viven por aquí. Viven conectados.
Estaba hablando con Mario y me dice que Walmart cerró cantidad de sucursales, porque la tendencia es mover volumen por internet. A ellos les da pereza ir a hacer fila y meterse en esas tiendas. A ellos los productos les llegan a la casa. Y ellos por aquí negocian precio, negocian lo más conveniente. También hay un estudio. ¿Quiénes de los que hay aquí tienen 35 años o menos? Levanten la mano, por favor. Sí es cierto que ustedes son llamados una generación sin jefes. Pregúnteles. O sea, yo tengo más de 35 años. Si tú le preguntas a una persona de más de 35 años, ¿te gustaría vivir sin jefe? Se asusta. Porque ya aprendió a convivir con él. Es más, dice, yo hasta lo quiero un poquito. Es que me ha dado mucha oportunidad. Y eso no está mal. Pero ellos no los quieren tener. Para ellos eso es obsoleto. He visto a muchos que en el negocio de nosotros hay muchachos que hacen el proyecto al escondido de los padres porque se los tienen prohibido. Y los hemos visto en una tarima subir, se invitan a los padres y se sientan por allá atrás, subidos reconocidos como nuevos esmeraldas, diciéndole a los padres, yo hice este negocio por ti, porque te quiero sacar del empleo, porque te quiero hacer tus sueños realidad, porque ya me demostraste que renunciaste a ellos, pero yo te los quiero regalar. Y usted ve a esos padres ahí sentados llorando. Yo sé que no entienden en qué se metió el hijo. Y algunos no quieren entender. Pero ese muchacho les dice, yo no necesito un empleo. Y mira, de aquí es que saco la plata para pagarme ese carro en el que ando. Y el apartamento que estoy librando. Yo tengo con qué pagarte para que te retires del empleo. Y tenemos testimonios reales de muchachos de menos de 25 años retirando a sus padres del empleo. Muchos de ellos van a hacer este proyecto. Porque les conmueve ver a sus padres tantos años trabajando y ven que todavía les brillan los ojos, pero tienen muchos sueños guardados que no saben cómo hacer realidad. Y véalos, ahí estaban levantando la mano. Pero si tú estás en el caso mío, que no eres generación Y, no te sientas en desventaja. También la economía nos tiene estudiados. Nos llaman la generación Ya. O sea, o tomamos decisiones y le cogimos el ritmo a las actualizaciones y a la economía, o vamos a ver cómo esos muchachitos conquistan estilos de vida que para nosotros eran imposibles. Y eso fue lo que a mí más me retó. Mire, yo veía en este proyecto que cada vez llegaban más jóvenes, y yo le decía a Paula, mire, yo en la vida ya me he quebrado. Yo he enfrentado la economía, yo sé que es tener responsabilidades. Va a venir un muchachito de estos a paseársele a uno así con un negocio de estos, a decirle, mire, yo tengo resultados y usted no. Eso a mí me retó. ¿Y qué descubrí? Mire, la mente es como un computador. Y tú tienes un disco duro. Y por lo que vas viviendo en la vida, pues lo vas llenando de información, experiencias, paradigmas, y se va llenando. ¿Qué es lo que traen esos muchachos? Hoy, el disco duro de una terra con espacio. Menos miedos. Se han aporreado menos que nosotros, por eso tienen menos experiencias ahí guardadas. Vienen actualizados. Si tú tienes un computador y le quieres bajar una actualización, ¿qué es lo primero que te dice el sistema? Se necesita espacio. ¿Es cierto o no es cierto? Y si tú no tienes el espacio, la puedes bajar. Mire, los que tenemos más de 35 años tenemos el disco tan lleno que nos volvemos lentos, miedosos. No te preocupes, eso se puede mejorar en la medida que pongas voluntad de actualizarte. Estos muchachos están ahí en este momento descargando pero cantidad y están ahí muertos de la risa.
Y yo entiendo los otros con el relojito. Mira, la mente es como un computador, no está mal. Ellos están en Windows 10, muchos llegamos a en este negocio con Windows 98. Pero te puedes actualizar, pero ¿dónde está el grave problema? Falta de espacio. Es que vivimos de glorias pasadas, es que yo fui gerente, a mí me decían doctor. Y el siglo XX, yo fui víctima de eso, en el siglo XX se vivía estatus. Y decir que usted era muy ocupado le daba estatus. Mire, en el siglo XXI, decir que usted es muy ocupado y no tiene tiempo es lo mismo que decir que usted está llevado. Es lo mismo. El estatus es uno de los paradigmas mentales que más espacio roba en la mente. Y muchas de esas personas que saben que en este negocio hay un potencial grande, ellos lo saben. Yo era uno. Si se proponen superar el estatus, van a liberar el espacio suficiente para actualizarse rápidamente y darse el lujo de tener una organización, como nos pasa a nosotros. 3 diamantes generación Y y 2 esmeraldas generación Y. Y el 95% de nuestra organización Teo la conoce, es pura generación Y. Y usted me dice, ¿y los demás, la generación ya? Muchos lo están pensando. Yo no estoy en contra de ellos, te estoy diciendo, si tú tienes más de 35 años, lo puedes hacer. Yo conozco esmeraldas de 85 años. Los dimos reconocidos en Colombia. Pero yo sé que superar el estatus no es fácil. Y eso es un sapo que hay que tragarse. Pero hay gente que vive con él aquí, viviendo situaciones difíciles, pero el bendito estatus no los deja. Mire lo que escribe esta empresaria en Facebook, que estos que se hacen llamar una generación sin jefes. No te sientas mal, ni la idea era dejarte por fuera del proyecto, ni más faltaba. Yo te reto que si tienes más de 35 años, nos preparemos, porque estos muchachos, llamados la generación Y, va a llegar un momento en el que no van a soportar de ver en las redes sociales a otros de la misma edad disfrutándose del mundo, como ahí tenían uno hablando esta mañana, ciudadanos del mundo, logrando estilos de vida increíbles, jubilados. Y más de uno metido en una oficina con un jefe se va a rebelar y va a decir, yo quiero conquistar eso. Y si tú estás preparado, puedes tener 50, 60 años, los vas a tener en tu organización. Pero te debes educar, te tienes que actualizar y liberar suficiente espacio para que las aplicaciones las puedas descargar. El network marketing es una de las aplicaciones más potentes de la nueva economía para pasar de la dependencia a la independencia. Y esta frase se las voy a quedar debiendo porque se me perdió. Pero es que yo quiero que perciban cómo piensan ellos y el potencial que hay ahí. Señores, lo que nosotros esperamos es que tú eleves un poco tu nivel de conciencia. Respetamos lo que haces, eso no está mal, pero dese la oportunidad de valorar la oportunidad que la vida le tiene al frente. Es algo más grande de lo que usted se imagina y vale la pena, señores, vale la pena. Nos vemos en la segunda parte donde les vamos a compartir parte de nuestra historia y cómo dimos con este proyecto. Muchas gracias.